Ya la tendremos en comunicación. Sabina, ¿estás por ahí? ¿Podés escucharnos? Ahí está. Escuchar, ¿cómo les va? Ahí está. Buen día. Hola. Genial, muy buenos días, Sabina. Muchas gracias por acompañarnos en Agenda Propia. Sabina, los gualeguaychuenses vivimos ya, fíjate, casi 20 años han pasado. Tuvimos una mirada, tal vez cada uno distinta, pero vos desde otra óptica, otra mirada, hiciste este libro Babel. Contanos cómo surgió y por qué. Bueno, Babel es un análisis de palabras, de las palabras empleadas por los medios de comunicación, tanto de Gualeguaychú como de Fraiventos. Ustedes habrán visto en alguna oportunidad esa imagen donde hay dos personas y entre medio de estas dos personas hay un 6 o un 9, según cuál sea la persona que lo mire, ¿no? Bueno, algo así sería este trabajo, digamos, resumiendo y graficándolo. Babel, la construcción mediática del conflicto por las papeleras, así se llama el libro, es un análisis semiológico de las palabras utilizadas por los medios de comunicación, tanto de una orilla como de la otra del río Uruguay, para referirse al mismo conflicto, al mismo grupo de personas. Lo que a mí me llamó en principio la atención al momento de estar yo preparando mi tesina para recibirme de licenciada en periodismo, fue eso, justamente, cómo se empleaban palabras antagónicas para referirse al mismo grupo de gente o a la misma situación, al mismo acontecimiento, ¿no? Y bueno, presenté mi tesina con este tema, hice una investigación social, digamos, obtuve datos científicos y en base a eso, años más tarde fue que edité el libro en cuestión, ¿no? Babel, la construcción mediática del conflicto por las papeleras, donde incorporo el dato científico obtenido de la investigación que hice para recibirme de licenciada en periodismo, pero además le agrego un resumen de la historia, de cómo fue esto, basándome en un montón de libros que se publicaron tanto de este lado como del otro, siempre teniendo en cuenta las dos miradas. Agregué también testimonios y también profundicé el análisis en el sentido de cuáles son los efectos que produce en las audiencias, en el público receptor de esas palabras, porque imaginen ustedes que una persona que todas las mañanas se levantaba y miraba el diario y encontraba que hablaban de activistas violentos o de piqueteros, no se iba a construir una imagen de esas personas igual a la imagen que se estaban construyendo quienes de este lado prendían la radio o tomaban el diario y leían las palabras vecino, ambientalista, asambleísta. Digamos, el peso que tiene una palabra y otra, los medios de comunicación, este conflicto fue totalmente diferente y yo en las sociedades receptoras de esos mensajes mediáticos y según mi teoría y mi observación fue en parte también lo que se implementó en aquel momento tanto con nuestros hermanos argentinos. Sabina, y en cuanto a esto estamos hablando de la importancia de la palabra, ¿no? Que todo lo que uno dice, por supuesto que tiene un impacto, más si uno está en un medio de comunicación. No sé si la perdimos a Sabina o la tenemos por ahí. Ahí está. Yo te estoy escuchando. Bien. Muy bien, muy bien. Queríamos saber qué visión tenés vos en cuanto a las diferencias de las distintas sociedades, tanto la sociedad uruguaya y nuestra sociedad aquí en Gualeguaychú y Entre Ríos. ¿Qué visión tenés de estas sociedades, cómo fueron y cómo después fue evolucionando, cambiando también su opinión? Bueno, hay un capítulo en el libro que se llama Orilleros, precisamente donde abordo esto, las diferencias entre un pueblo y otro, que siempre decimos que somos hermanos, que somos muy parecidos, y es verdad, tenemos mucho en común, pero también tenemos cosas que no son ni cerca de parecidas. Entre ellas, y para mí principalmente, es la confianza en las instituciones. Yo observaba en nuestros vecinos de aquí enfrente una, justamente, confianza
depositan credibilidad en sus gobiernos y en la palabra de las instituciones de su gobierno, a diferencia de nosotros que estamos casi constantemente poniendo en tela de juicio lo que nos dicen nuestros gobiernos. Entonces, si al vecino fraiventino la Dinama le decía que Botnia no contaminaba, el vecino fraiventino no se cuestionaba demasiado eso. Digamos, bueno, la Dinama estudió y no contamina. En cambio, nuestra idiosincrasia por ahí pasa por es una cuestión hasta histórica. Algunos vecinos de Fraiventos hasta muchos años van a Valle Sordón, y otros presidentes argentinos, y cómo hay una frase muy, muy linda que voy a tratar de citar textualmente, que es de Aníbal Zampayo, que decía respecto a esta región, ¿no?, de Entre Ríos y Uruguay, que el río Uruguay es un tiento de plata que cose dos lonjas de un mismo cuero. Entonces yo tomando esta frase digo, está bien, sí, somos de un mismo cuero, es verdad, pero dos lonjas al fin, ¿no? Y tenemos esas diferencias. Y en medio de este conflicto que atravesó tanto estas sociedades, esas diferencias se hicieron notar. Bueno, Sabina, creo que una palabra de hoy, ¿no? En aquel momento se hizo la grieta entre fraiventinos y gualeguaychuenses, diríamos gran parte del Uruguay y gran parte de la Argentina, porque recordemos que la autoridad política, las mayores autoridades políticas tuvieron un rol también fundamental dentro de esto. Uh-huh. Sí, fuimos testigos de muchas cosas. Hoy, con el pasar del tiempo, de los años, podemos verlo quizás con mayor claridad, ¿no? Cuando uno se aleja, aumenta mejor, como en una imagen más acabada. Entonces, primero, a mí esa distancia me sirvió muchísimo para poder escribir, hacer este trabajo, porque en aquellos años, primero como comunicadores, como periodistas, se nos hacía muy difícil alejarnos. Estábamos en medio de la situación, también teníamos temor a la contaminación que pudiera generar la empresa. Entonces, contar la noticia de esa distancia y desde esa lugar era irrisorio, era casi imposible. Ese es otro tema precisamente que abordo, la supuesta objetividad. Somos sujetos y siempre vamos a ser subjetivos, por más que intentemos alejarnos de los hechos y no involucrarnos o no manifestar abiertamente nuestra opinión, es difícil. Aquí en este libro yo menciono y cito unos cuantos semiólogos que dan cuenta de eso, ¿no? De las huellas discursivas, de las marcas que deja la persona que produce el discurso, sea mediático o no, sea cualquier tipo de discurso, pero las huellas, las señales, las pistas que te da como lector atento a esto, de dilucidar cuál es la postura o desde qué lugar está contando lo que cuenta. Entonces, partiendo de esa base es que yo abordé este trabajo, ¿no? Decir, objetividad no encontramos, nunca porque somos sujetos subjetivos. Aunque haya un intento y esas señales se detectan, y no solo que se detectan en el discurso mediático, eran muy notables, sino también en los efectos que produjeron en las sociedades, ¿no? Pero volviendo un poco ahí a lo que mencionabas, Carmelo, sí, la grieta, fuimos testigos de ser los protagonistas de una noticia que tuvo repercusiones a nivel internacional. Fuimos protagonistas claros de una grieta que nos dolió, porque los lazos de los vínculos culturales, familiares, deportivos, de todo que teníamos con Fraiventos en ese momento se truncaron, ¿no? Sabina, estamos hablando también de un conflicto que enfrentó políticamente a dos países. Y en ese contexto, contanos cómo fue por ahí tu investigación, porque por ahí había información, te era fácil conseguirla. ¿Cómo fue este proceso para armar lo que fue en futuro este libro, Babel? El proceso, perdón, porque se me interrumpió el audio.
el proceso de investigación, te preguntaba porque estamos hablando justamente de un conflicto sí. que enfrentó a dos países, un conflicto político. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Fue sencillo conseguir esa información? ¿Había resistencia? Bueno, no, mi material de trabajo yo ya lo tenía abordado y todo clasificado, seleccionado, y ya lo había estudiado en profundidad unos años antes cuando había realizado la tesina de periodismo, ¿no? O sea, para obtener el dato científico, ese trabajo ya lo tenía hecho, que fue el disparador o, digamos, el centro, el sustento de este ensayo, porque Babel es un ensayo, ¿no? A eso ya lo tenía, ya había cruzado, en ese momento el puente estaba cortado todavía por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, de modo que tuve que pedir un permiso especial para poder cruzar a Fraiventos, y que el director de un semanario que se llama Zona Oeste, ya no se edita más, me diera los ejemplares, yo pudiera sacarle fotos, incluso, bueno, me los regaló, me volviera a Gualeguaychú con ese material, y aquí para esa investigación tomé el diario El Día, entonces tenía para cotejar los dos medios y poder, bueno, seleccionar de qué manera llamaban la mayoría de las veces a los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en este medio fraiventino. Y el dato fue contundente. La mayoría de las veces que hacían referencia a este grupo de personas en este medio de Fraiventos, lo hacían bajo la denominación de piqueteros. El segundo término más usado era activistas violentos. Esos dos términos, piqueteros y activistas violentos, jamás fueron usados ni por el medio analizado, que fue Diario El Día, ni por ningún otro medio de Gualeguaychú. Pero a ciencia cierta, basándome en esta investigación, jamás usado por Diario El Día. Entonces, la palabra que usaban Diario El Día eran las que menos usaban o las que nunca habían usado Zona Oeste, y viceversa. Lo mismo para referirse al corte de ruta. En Fraiventos era el piquete de Arroyo Verde, y de este lado era, bueno, el corte, la trinchera de Arroyo Verde, era, bueno, ahí un lugar muy digamos, muy querido, donde se reunían los asambleístas. En fin, insisto, donde unos veían un 6, otros veían un 9. Después, ya cuando el puente se abrió y encaré la escritura de este libro, tenía como base esto que acabo de mencionarte, pero bueno, me faltaba ir. Entonces, bueno, crucé a Fraiventos, comí asado con algunos vecinos que me contaban un poco esto, que quería conocer en profundidad no al uruguayo, sino al orillero de la otra costa del Uruguay. A esa persona que creíamos tan parecida y que nosotros de este lado decíamos, pero ¿cómo no reaccionan? ¿Cómo se quedan tan quietos ante la instalación de semejante fábrica? Bueno, entenderlo un poco, así que bueno, comí con ellos, pasé horas, conversé, tomé nota, por ese lado pasó ya esa otra parte de la investigación, que fue para mí muy agradable, me recibieron muy bien. Incluso pude concretar algo que yo tenía muchas ganas, que era presentar Babel en Fraiventos, porque no me servía de nada mostrarles solamente a mis vecinos de Gualeguaychú o de otras ciudades de Entre Ríos cómo nosotros denominábamos a los actores y a los episodios más significativos de este conflicto, sino que también quería llevarlo a la otra orilla, y la verdad que fue una experiencia fabulosa, muy linda. Sabina, cuando presentaste el libro allá en Fraiventos, ¿no? Seguramente mucha gente lo leyó, porque es el cambio total, el día y la noche, de lo que tal vez ellos tenían ya, y esto inculcado por los medios, ¿no? ¿Y crees que, no sé si yo te hablo hoy, que esto se está pasando, como te dije, esa grieta? La grieta puede que sí, porque ya incluso se está dejando de hablar de este conflicto. Pero yo creo que si volvemos a hablar, a poner en la agenda mediática este tema, yo estimo que lo vamos a volver a denominar las cosas de la misma manera que le hicimos en ese momento, quizás no con tanta efervescencia, ¿no? Con tal fragor de la lucha, pero sí que vamos a seguir llamando las cosas de la misma manera. Lo que sí vale la pena aclarar, creo yo, es que en este libro lo que yo hago es un análisis sin decir
estas personas hicieron bien su trabajo y estas personas lo hicieron mal. No, o sea, cada comunicador, tanto de una costa como de la otra, tenía su motivo por el cual hablar de una forma u otra. Eso es lo que yo llegué a entender. También valiéndome de la distancia, porque yo estaba incluso en esa época trabajaba en uno de los medios más comprometidos con esta lucha, que era Radio Máxima, donde todos los días, en algún momento, era noticia principal el conflicto. Entonces, tomar distancia también me sirvió como para evaluar mi trabajo, ¿no? Pero, insisto, en este libro yo no es que digo, ellos se referían mal y nosotros nos referíamos bien, o nosotros nos referíamos mal y ellos se referían bien. No, simplemente lo que doy cuenta es del peso que tienen las palabras. Como decía Saramago, el lenguaje nunca es inocente. Si vamos al ejemplo, no sé, siempre digo esto, de una madre, el poder del discurso materno. Si una madre le dice a su niñito que está dibujando, le dice ese dibujo es horrible, es muy poco probable que esa criatura en un futuro llegue a ser un gran artista, porque las palabras tienen peso en boca de cualquier persona, y en boca de los medios de comunicación las palabras tienen la responsabilidad de narrar los hechos de la realidad, nada más y nada menos, que es como las personas que reciben el mensaje mediático después ven la realidad y sacan sus propias conclusiones. Yendo un poco a la teoría de la construcción de las noticias. Una cosa son los hechos, lo que sucede en la realidad, y otra cosa es cómo los medios de comunicación narran esos acontecimientos. Esa es la noticia, la narración de los hechos de la realidad. Y la narración de los hechos de la realidad que hacen los medios depende de un montón de cosas. Depende de la línea editorial del medio, depende, bueno, de un montón de cuestiones que hacen que el medio se interese mucho, poco o nada para hablar de algo. Hay cientos de acontecimientos que día a día son descartados por los medios de comunicación y otros que son quizás hasta puestos demasiado en pantalla, por así decirlo. Y después, si los medios toman la decisión de abordar tal o cual hecho, también hay una segunda decisión que es cómo hacerlo, es decir, con qué palabras. ¿Cómo defino yo esto? ¿Le digo corte de ruta o le digo piquete? A estas personas, ¿le digo asambleístas o les digo piqueteros o activistas violentos? Detrás de todo eso hay una decisión que depende de un montón de cosas, ¿no? Depende de la idiosincrasia de los periodistas, depende de la línea editorial, insisto, depende de la pauta publicitaria también. Hay un montón de condicionantes para el discurso mediático. A mí me parece súper valioso y necesario que la gente sepa que detrás de lo que decimos como periodistas hay un montón de condicionantes, ¿no? Y bueno, y en esto también lo hubo, y la cercanía con los hechos me sirvió muchísimo para poder darme cuenta de cuáles eran esos condicionantes y poder dejarlo aquí plasmado. Sabina, la última de mi parte, veía un video ahí y hay personas, figuras que fueron de aquella lucha, hubo personajes y demás en esos días, esos años. Le dedicaste, perdón, no he leído tu libro por eso, ¿le dedicaste a esas personas parte de este libro? Bueno, en realidad en el capítulo que hago un resumen del conflicto, que me tuve que recortarlo, porque como usted mencionaban al comienzo de la entrevista, estamos hablando de algo de casi 20 años. Bueno, el libro lo edité en el 2017, tuve que decir, bueno, hasta acá vamos. Por suerte tenía ya como base el trabajo de colegas, tanto de Uruguay como de aquí mismo, para poder ir recabando información, y un archivo periodístico tremendo también, como para ir contando, ¿no? Haciendo un resumen histórico de lo que sucedió. Después, entrevistas con personajes, sí crucé, me acuerdo que tuve la oportunidad de conversar con uno de los principales damnificados con el corte del tránsito allí en la Ruta Internacional 136, un vecino de Fraiventos que tenía el puesto de cabinas telefónicas y oficina de información turística en el puente internacional. Con él pude hablar. Pero no, después todo lo que ven ahí en ese video, que aprovecho la oportunidad para agradecerle a Celso Bell porque me dejó hurgar en su
imponente archivo periodístico, porque él era corresponsal de TN en esa época, entonces cubrió todo, casi todo, y me dejó utilizar ese material, digitalizarlo, porque muchas cosas estaban en cinta, digitalizarlo y poder hacer esa compilación digamos, incluso tomando imágenes de Fraiventos, como para poder hacer también un resumen visual de todos esos años. Ese video lo usé para las presentaciones. Cada vez que iba a presentar el libro, proyectaba primero ese video. Pero bueno, no, volviendo un poco más a lo que me preguntaba Carmelo, disculpame que me vaya tanto por las ramas. En cuanto a testimonios y demás de la gente de la Asamblea, por ejemplo, pueden encontrar en otros libros. Está el de Verónica Toller, el de Fabián Mañota, por lo menos de los periodistas de aquí. También se me fuera el nombre de un libro que se llama De Luna Arroyo Verde. Bueno, hay mucho material para recabar testimonios. Yo por ahí no me enfoqué tanto en eso, sino, insisto, en el discurso de los medios de comunicación. Bueno, Sabina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estar aquí en Agenda Propia esta mañana. Estamos, bueno, justamente en esta semana del ambiente sano y queríamos, por supuesto, tener otra perspectiva y hablar sobre tu libro. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí y de Babel. Y fue, bueno, una charla hermosa, la disfruté muchísimo yo también. Así que gracias por eso. Gracias, Sabina. Muy bien, una referente del periodismo de Gualeguaychú.